Nunca se había hecho de noche a mediodía. El mercado había aprendido a medir la vida por la claridad del sol y por el murmullo constante de la ciudad. Ese viernes, en el Gólgota, el día se volvió extraño como una herida abierta. Al mediodía el calor aplastaba las piedras. La arena conservaba el sudor de los que habían subido la colina. 3 maderas clavadas al cielo, 3 cuerpos expuestos como lecciones crueles. En el centro, el hombre que llamaban Jesús respiraba con dificultad, cada inhalación un esfuerzo que parecía ocupar el mundo entero. A su alrededor, los soldados jugaban con los objetos del destino. Tenían entre los dedos dados pulidos que seguían rodando, indiferentes al latido humano bajo la piel. La multitud era una mezcla de costumbre y curiosidad. Había ojos que miraban por rutina, rostros que buscaban espectáculo, otros que no veían más que el cumplimiento de la condena. Cerca del pie de la cruz, una mujer permanecía inmóvil, su figura recortada por la sangre y el polvo. María, madre. A su lado, Juan, el discípulo amado, intentaba sostener la angustia con la misma firmeza con la que sostenía la mirada de ella. En la distancia, los sacerdotes y los líderes, con la coraza de su autoridad, observaban y calculaban. En los bordes, algunos centinelas se encogían, porque esa escena comenzaba a salirse de toda previsión. Entonces la luz empezó a fallar. Al principio fue un juego de sombras que titubeaban entre las rocas, un agotamiento sutil del color. La gente pensó que las nubes habían decidido cubrir el sol, que era una tarde común. Pero no había viento que anunciara nubes. No había lluvia ni sensación de cambio atmosférico. La claridad fue arrugándose como un manto puesto sin cuidado, y de pronto el día entero pareció exhalar. Los colores se extinguieron hasta quedar en tonos opacos. La piel, la sangre, la tela de los mantos perdieron la viveza que las había mostrado instantes antes. A las conversaciones le siguió un murmullo contenido, y del murmullo nació un silencio en el que se escuchaba la respiración de un solo hombre clavado en la cruz. La oscuridad vino como un peso que se extendía hacia la ciudad. No fue una sombra cómoda, sino una presencia que comprimía el aire hasta hacerlo denso y difícil de mover. Los gritos y las blasfemias que antes se mezclaban con el ruido de los dados se volcaron en un asombro callado. Algunos curiosos, que habían subido por puro morbo, retrocedieron sin saber por qué. Los soldados, acostumbrados a la muerte y a sus señales, chascaron las lenguas como quien busca disipar un miedo sin nombre. Hubo quien echó a correr hacia la ciudad para advertir que algo extraño sucedía. Otros se quedaron inmóviles, con las manos pegadas al metal frío de las lanzas. Durante 3 horas la creación pareció contener la respiración. No fue un paréntesis cualquiera dentro de la rutina. Fue una suspensión que agitó el corazón del mundo. A la sombra de ese tiempo prolongado, emergieron reacciones impensadas. Hubo quien se arrodilló no por reverencia, sino por pavor. Hubo quien se tapó la cara con las manos, incapaz de mirar el rostro maltrecho del crucificado. Hubo también quien, sorprendido por el silencio, oyó su propia conciencia. Entre el público, algunos se preguntaron si aquello era señal de la ira de los cielos o la venganza del destino. Otros, más cercanos a la fe, sintieron que las fronteras conocidas se desdibujaban. En medio de la opresión, el sufrimiento físico de Jesús era una narración que se leía en cada rasgo. La piel marcada por espinas que habían sido coronas de burla, las manos y pies atravesados por clavos que no solo sujetaban un cuerpo, sino una historia de entrega. Cada respiración se volvía un acto indecible. Cada latido parecía encoger el tiempo. La sed lo consumía como un fuego lento. No tenía ya el lujo de la palabra larga. Los sonidos que emergían eran fragmentos, un habla quebrada por el esfuerzo. Quienes estaban cerca lo percibían casi como un rumor. La lengua reseca que buscaba humedad, los labios agrietados que apenas separaban unas sílabas. La humanidad de aquel hombre se mostraba sin atavíos. Un cuerpo que pedía agua como lo hace cualquiera, al borde del colapso.
Las horas avanzaban con la pesantez de la oscuridad. Era en ese marco donde se produjo uno de los giros más dolorosos, el grito que desgarró la noche contenida. Con todo lo que de humano le quedaba, Jesús clamó hacia la altura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un lamento que atravesó la atmósfera densa y pareció quedar suspendido entre la tierra y aquello que lo sobrepasa. Nadie oyó respuesta en voz, solo el eco de la palabra y el rumor confuso de la multitud que, incapaz de comprender la hondura del abandono, buscaba explicaciones en supersticiones y en miedos. El impacto de ese grito fue íntimo y devastador. María se llevó las manos al pecho y sintió que su propio corazón se fracturaba en silencios. Juan, con la vista pegada a la figura que se inclinaba hacia la tierra, experimentó que la cercanía física se convertía en una herida interna. Comprender que la persona que amaba sufría un abandono que no encontraba consuelo. El centurión, Longino, hombre curtido por batallas y acostumbrado a la disciplina de la muerte, vio en aquellos ojos algo que lo desarmó. No había allí una rabia que buscara venganza ni el rencor del criminal típico. Había una soledad infinita, y esa soledad hizo astillar las certezas de hierro que llevaba dentro. La escena, ya cargada de drama, tuvo un momento de ternura que rompió la crudeza de la tortura con una chispa humana. Jesús, con voz débil pero clara, notó la presencia de su madre y escuchó el peso de su dolor. En un gesto que fue tanto enseñanza como despedida, encomendó el cuidado de su madre al discípulo que permanecía fiel a su lado. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. No fue una fórmula diplomática, sino un acto que puso en pie la responsabilidad del amor cuando las fuerzas humanas fallan. Juan aceptó aquella tarea que no pedía trofeos ni aplausos, sino fidelidad silenciosa, para sostener a una viuda en un mundo que seguía su curso sin detenerse. La sed continuó reclamando al hombre en la cruz. Alguien, con una mezcla de gesto cruel y de aparente compasión, alargó una esponja empapada en vinagre hasta la boca de Jesús. Fue un alivio pequeño y áspero, una humedad que no borraba el desgarro. El líquido, que en la cultura era también un amargo remedio, parecía un símbolo. Se le ofrecía a aquel que pedía agua, pero en una forma que no mitigaba totalmente su pena. La esponja tocó los labios resecos, y ese contacto breve llevó en sí mismo la fragilidad humana, la ayuda que llega tarde o viene envuelta en ironía. Y llegó la palabra definitiva. Con la respiración ya rendida a la última estación, con el cuerpo que había cargado palabras, miradas, abandono y fe, pronunció un término que selló el momento. Consumado. No fue un mero final biológico. Fue la consumación de una misión que llevaba detrás siglos de promesas, de dolores y de silencios. Ese verbo fue, para quienes pudieron captar su hondura, el cierre de una historia mayor, una entrega que culminaba en término. Después de ese consumado, vino otra palabra de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fueron frases que articularon tanto el término como la entrega. Cerrar los ojos en manos que se consideran seguras, aun cuando la soledad parezca absoluta. En el instante en que expiró, la tierra respondió. No fue una respuesta doméstica ni una obra para los cronistas. Fue un temblor que recorrió la roca y los cimientos. Las piezas del mundo se sacudieron como si algo que las sostenía hubiera cambiado su modo de amor. En el templo, donde las liturgias y las ceremonias mantenían la distancia entre Dios y la gente, sucedió un acontecimiento que resonó como un signo inapelable. El velo que separaba el lugar santo del santo de los santos se rasgó de arriba a abajo. No fue un corte pequeño ni una rendija que dejara ver apenas la luz. Fue una rotura completa, visible, que dejó al descubierto la intermitencia entre lo sagrado y lo humano. La imagen del velo hecho jirones corrió por la ciudad como espuma en el agua. Para los sacerdotes fue una noticia atemorizante,
porque ese paño desmembrado significaba la pérdida de un mecanismo que había definido la relación entre Dios y la gente durante generaciones. Para quienes miraban desde la colina, el rasgar del velo apareció como un eco del sacrificio. La barrera que había mantenido alejada a la humanidad de lo que se llamaba lo más santo había sido retirada, no por manos humanas, sino por lo que parecía la manifestación de una voluntad superior. Interpretaciones religiosas comenzaron a entretejerse en la boca de unos y otros, pero en el aire quedó la sensación de que algo profundo había cambiado. El centurión que había estado a cargo de ejecutar la sentencia, aquel hombre de escudo y lanza, quedó en silencio. Longino, que había conocido muchas muertes y muchas justificaciones, no halló palabras de rutina para aquello que había visto. La incredulidad, la sacudida de su conciencia y la sorpresa por la magnitud de los signos lo llevaron a una confesión que, por su sencillez, fue aún más intensa. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No fue una declaración teológica con esferas en la historia. Fue una reacción humana, instantánea, que brotó como fruto de una percepción que bordaba lo imposible. Sus palabras, dichas en medio del temblor y del polvo, cayeron como una verdad que no necesitaba ser explicada. Con la muerte, algo en la escena se cerró y al mismo tiempo quedó abierto. La oscuridad empezó a disiparse lentamente, como si el velo que había caído volviera a subir en forma de luz tenue. La ciudad, que había sentido la cercanía del prodigio y del miedo, intentó recomponer su latido cotidiano. Se preparaba el sábado. Las normas y costumbres guiaron los pasos de muchos. Había prisas por terminar lo necesario y retirarse a la observancia. Pero ya nada era igual. Los discípulos se dispersaron en fragmentos de asombro y temor. Algunos huyeron para salvar la vida, otros se escondieron con la vergüenza clavada por la negación o el silencio. Pedro, cuya voz había prometido fidelidad, se sintió acorralado por la memoria de sus negativas. La vergüenza lo acompañó como una sombra que no se disolvía con la luz del día. María quedó en el borde entre el duelo y la comprensión que no termina de formarse. Su tristeza no era solo por la pérdida biológica de un hijo. Era el reconocimiento de que aquello que había sucedido no era un accidente, sino una piedra que hacía bascular la historia. Su silencio, firme y sin estridencias, fue un acto de resistencia hecha de lágrimas discretas. Juan, que había aceptado la responsabilidad de cuidar de ella, se mantuvo junto a la mujer con una calma que parecía recién aprendida. Los líderes, por su parte, sintieron el sobresalto de la perturbación. El rito que los sostenía había perdido parte de su tejido, y la ciudad entera debía lidiar con esa fractura. Cuando la gente volvió a la costumbre del sábado, lo hizo con pasos que llevaban un peso nuevo. Algunos cerraron puertas y ventanas para que la vida siguiese, pero en los rincones se murmuraban preguntas que no hallaban respuestas sencillas. ¿Qué significaba que la noche hubiera caído al mediodía y que el velo se hubiese rasgado? Era una señal de juicio, una ventana a la compasión, una punzada en la historia que abriría otra cosa más grande. Las respuestas se multiplicaban según la mirada de cada quien, y por eso la escena quedó colmada de misterio. Había ocurrido un evento que no podía reducirse a una explicación inmediata. El Gólgota mostró sus señales y dejó tras de sí un resultado tangible. La muerte de un hombre que había vivido como profeta, maestro y amigo de muchos. Pero la muerte no se presentó como un cierre sencillo. Llegó acompañada de fenómenos que invitaron a pensar que en aquella cruz se había jugado algo más que la suerte de un individuo. El rasgar del velo fue leído por muchos como la ruptura simbólica de una barrera que antes impedía el acceso directo al santuario. Para otros, fue el eco de un juicio divino. En cualquier caso, la sensación predominante fue de un antes y un después. La historia acababa de inscribirse en una división que no dejaría indiferente a nadie. El misterio del Gólgota no se resolvía en la hora misma de los hechos. Quienes habían visto y sentido
Regresaron a sus casas con preguntas y una sensación de nostalgia por algo que había quedado incompleto. Los discípulos, temblando, se acorazaron detrás de puertas cerradas, sin atreverse aún a comprender el significado pleno de lo ocurrido. La ciudad guardó silencio en su observancia, pero en los corazones quedaron abiertas preguntas que el sábado no podía cerrar. El rasgar del velo, el temblor, el grito de abandono, la confesión del centurión, todo ello formaba una constelación de signos que pedían interpretación. Reflexionar sobre aquello no es reducirlo a un dato ni convertirlo en noticia. Es mirar la escena con respeto y admitir que hay realidades que superan la capacidad inmediata del entendimiento. Algunos vieron en las 3 horas de oscuridad la manifestación de un dolor que traspasaba lo humano. Otros, la anunciación de una cercanía nueva con lo divino. La lectura teológica que entiende el rasgar del velo como la apertura de un camino entre la humanidad y Dios, es una de las voces que han acompañado a creyentes a lo largo de los siglos. No la única, pero sí una que ayuda a ubicar lo sucedido en un horizonte de esperanza y reconciliación. Al cerrar la imagen del Gólgota, queda la impronta de un mundo que ha sido atravesado por el misterio. El sol se apagó por un rato, pero lo que verdaderamente se extinguió fue una forma de relación que separaba y hería. El gesto de la cruz, cubierto de dolor y de entrega, dejó al descubierto la posibilidad de una nueva cercanía. Y aunque la madrugada siguiente aún guardaba sus secretos, ese viernes quedó como marca indeleble en la memoria de quien observa. La oscuridad de 3 horas sobre la colina no fue solo un fenómeno, fue un signo que invitó a mirar con otros ojos. Si te atraen estas historias de fe y misterio, suscríbete para más relatos bíblicos. Al mirar atrás desde la colina, al escuchar los rumores que comenzaron a circular por las calles, uno siente que la historia no termina en la piedra donde reposó un cuerpo. Hay un hilo que atraviesa la tragedia y apunta hacia una mañana que todavía no ha sucedido. Los que lloraron y los que callaron, los que negaron y los que confesaron, los que guardaron silencio y los que dijeron la verdad con el alma abierta, todos ellos componen el mapa humano de aquel acontecimiento. El centurión que reconoció la filiación divina, la mujer que sostuvo la pena con manos trémulas, el discípulo que recibió la encomienda de cuidar. Cada gesto es un rastro que ayuda a leer la escena. Queda la sensación de que la muerte, en ese preciso lugar, no fue solamente la desaparición del latido, sino el punto donde se juntaron la culpa y la esperanza, el juicio y la misericordia. El velo que se rasgó es, más que una imagen, una promesa de que lo que antes estaba vedado puede ahora ser acercado. No se trata de minimizar el dolor, ni de resolver el misterio con fórmulas simples. Se trata de reconocer que, en la oscuridad de ese viernes, la historia dio un paso hacia una posibilidad de reconciliación que muchos aún no entendían. La ciudad retomó sus ocupaciones, y la gente intentó recomponer su día a día, pero en las conversaciones que se mantenían en voz baja, ya no se hablaba igual. Las preguntas sobre la muerte y el significado de las cosas comenzaron a instalarse en lugares que antes estaban ocupados por la costumbre. Algunos salieron transformados, no por un acto espectacular, sino por la experiencia íntima de haber contemplado algo que llamaba a la reflexión. Otros cerraron los ojos y siguieron su camino como si nada hubiera pasado. También esa respuesta pertenece al relato humano. El misterio del Gólgota permanece porque los signos dejados detrás no se explican con facilidad, y porque la dimensión de lo que allí ocurrió excede la anécdota. La oscuridad que cubrió el día, el grito de abandono que atravesó la atmósfera, la seda tendida con una esponja, la palabra final que pronunció, consumado, el rasgar del velo y el temblor de la tierra que sostuvo una confesión pública. Todo ello constituye una constelación que sigue llamando la atención de quienes buscan entender el corazón de los eventos. Tal vez la invitación más prudente y a la vez más profunda que surge de ese viernes
es permanecer en la contemplación respetuosa, leer los hechos, escuchar las reacciones y permitir que la historia incida en la vida sin pretender apresurar interpretaciones. El Gólgota dejó una marca que atraviesa generaciones. Su misterio no se resuelve en la palabra rápida, sino en la espera y en la reflexión atenta. Para quienes deseen profundizar, la escritura ofrece el relato y las tradiciones ofrecen numerosas lecturas. Acercarse a ambas es una forma de honrar la complejidad del acontecimiento. Si esta escena te conmovió, comparte y deja en los comentarios tu pasaje favorito del Gólgota. Suscríbete para seguir explorando los secretos de la Biblia.